primero. Comenzamos, como no podía ser de otra manera, este tema 28, partiendo del que ya tiene que ser famoso artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sí. Es el articulito que bueno, estos son los 3 apartados que vamos a intentar ver en este tema. Bueno, lo vamos a conseguir, se los aseguro. ¿Qué vamos a comunicar con las partes? Otros intervinientes en el proceso. Recuerden que nuestros procedimientos, tanto en civil como en penal, como en otros órdenes jurisdiccionales, tienen una peculiaridad, y es que no solo actúan 2 partes diferenciadas y normalmente contrapuestas, ¿verdad? Demandante, demandado, tanto en civil como en laboral o contencioso, sino también existen, en penal hablaríamos de denunciante, denunciado, víctima perjudicada, y supuestos de violencia, pues agresor, encausado, investigado, 2 partes siempre enfrentadas, una que pone en marcha una acción, otra contra la que se dirige el procedimiento, ¿verdad? Bueno, pues en estos procesos existen otros intervinientes que van pues desde partícipes en el procedimiento vía práctica de prueba, como pueden ser testigos, peritos, etcétera, como otros intervinientes necesarios, pues el forense, una administración, un tercero que también le interesa el pleito y acude, algunas acciones colectivas de muchas partes, pues gente que se adhiere a esas demandas, los médicos forenses en penal que intervienen, otro tipo de peritos, bueno, todas estas administraciones que también necesitan intervenir. Pues las comunicaciones con estas partes ya dentro del proceso también tenemos que ver cómo se realizan. Bueno, en penal tendremos en cuenta los mandamientos, aunque ya los hemos estudiado pues desde el tema 25 hasta el 27, los tocamos también. Y después veremos qué ocurre con las notificaciones actualmente con la nueva normativa de las tecnologías, de las TICs, cómo se puede notificar desde un correo electrónico hasta el procedimiento a través del Exnet, con los profesionales que o bien están obligados a utilizar estos medios o bien eligen voluntariamente relacionarse con la Administración de Justicia a través de estos correos electrónicos, direcciones email, otro tipo de notificación de domicilios telemáticos o algunas direcciones electrónicas que hay, ¿vale? Principalmente con abogados, procuradores y otros intérpretes y otros intervinientes jurídicos va a ser el programa, la aplicación LexNet, que está conectada a nuestros programas de procesamiento de texto normales, en nuestro caso en Canarias, el Atlante, que en sus distintas versiones pues ha ido mejorando este tema de las notificaciones y comunicaciones, ¿vale? Bueno, pues el 149, a modo de resumen, cositas que ya hemos visto. Aquí tenemos las 3 principales que vamos a ver hoy junto con los mandamientos, pero el 149 también nos habla de los oficios, de los mandamientos en general y de los requerimientos, ¿vale? Si quieren, pues lo recordamos una vez más, que nunca está de más. Los oficios son esas comunicaciones que se realizan a autoridades no judiciales o funcionarios de otras administraciones, ¿vale? Que no sean de la Administración de Justicia. Lo librábamos, pues, para obtener algún tipo de información, para comunicarle el estado del procedimiento o algo que se ha acordado en el procedimiento, o para que nos aporten a la causa algún dato o alguna información. Lo mismo se utilizaría para los mandamientos, pero para librar certificaciones, es decir, le pedimos, en este caso, a esos registros públicos que nos aporten algo de su registro en forma de certificación o testimonio, o lo que puede ser una copia literal de alguna documentación, o incluso le pedimos, aunque sea en forma de mandamiento, le comunicamos que debe hacer algo, practicar una anotación de embargo, alzar el embargo, prorrogar ese embargo, que nos envíe certificación pues de una nota simple de una propiedad, en fin, todas estas cuestiones que corresponden a los registradores en general, se la pedimos a través de mandamientos, ¿vale? Bueno, y los requerimientos, que los calificábamos como el acto de comunicación específico o que tiene siempre unida una coletilla. La coletilla, la preguntábamos el otro día en la clase también, es que el requerimiento en general es el único acto de comunicación que admite, en el acto de practicarlo, admite la respuesta de la parte que lo recibe. Requiero para que usted manifieste y recojo, tengo la obligación, si la practica el auxilio o se hace en sede judicial, el funcionario que lo haga, tiene que hacer constar la respuesta, ¿vale? Las manifestaciones que realice el requerido, la persona requerida, deberán quedar consignadas en esa diligencia. Esa es la peculiaridad. El requerimiento es un requerimiento judicial, se puede practicar
mediante auxilio a través de procuradores, cosa curiosa que veremos hoy, sobre todo para los que lo ven por primera vez, o bien por personal de auxilio judicial que acuda al domicilio y practique ese requerimiento, ¿vale? Hay distintas formas de dejar constancia. Lo normal, si es el compañero de auxilio el que va al domicilio, es que se levante o un acta o una diligencia, normalmente una diligencia de requerimiento. Aviso, los que estamos trabajando o hemos estado de interinos en auxilio, normalmente cuando hacemos las salidas a la calle, primero que nos llevamos 20 citaciones, requerimientos, emplazamientos, todo mezclado, una notificación de una sentencia penal, ¿vale? Solemos llevarnos muchas diligencias mezcladas. ¿Y qué produce eso? Pues que con la prisa, el taxi, el calor o el frío, la velocidad que yo llevo y tal, produce, no que lo haga mal, al contrario, casi todos los auxilios que llevan tiempo aprenden bastante bien los pasos a dar en la ley y cómo responder a todas las situaciones. Pero sí que nos pasa una cosa que es muy mala para la oposición, y es que en una misma diligencia aprovechamos, y bueno, y eso está bien en la práctica por economía procesal, pero hacemos uso de plantillas o de formularios que no siempre son perfectos y sobre todo no siempre nos sirven como esquema para aprenderme las preguntas. No sé si me entienden. Es una versión mucho más peligrosa de lo que se hace en mis juzgados. Si el que esté de auxilio pretende recordar esa diligencia que se hace en Arona, en Güímar, en La Orotava, para poder sacar todo el trabajo, es muy posible que cometamos errores y fallemos preguntas, porque una cosa va a ser la cédula de citación que yo debo entregar, otra va a ser la remisión de un emplazamiento por correo, ¿vale? Y aquí es una serie de artículos en los que no puedo fallar, porque las preguntas van a ser con mucha trampa, ¿vale? Estamos viendo una parte del temario que está muy enfocada a los prácticos, sobre todo en auxilio, pero también en preguntas cortas de gestión y también en tramitación, nos pueden caer en cualquiera, o incluso en la parte del test, y que un verbo va a cambiar la forma de realizar la comunicación, ¿vale? No va a ser lo mismo remisión que entrega, no va a ser lo mismo sede judicial que correo certificado, o que, ¿vale? Cualquier cosita nos lo va a cambiar, tenemos que estar muy atentos a lo que estamos hablando. Por eso no fijarse tanto en cómo lo hago yo en mis juzgados, sino en estos 10 o 15 artículos que son los que nos dan la pauta exacta de qué pasa en cada momento, ¿vale? No me lío mucho más. Pues siempre hemos puesto como ejemplos de requerimiento, pues en penal, por ejemplo, que nos entregue el permiso de conducir, decimos que no lo tiene consigo, que sí, que lo entrega, esa respuesta la dejamos fehaciente en la diligencia, o requerimos a un inquilino para que desaloje la vivienda, manifestándole pues que se les notifica también esa sentencia de desahucio, y lo que él nos diga pues tiene bastante relevancia. En este caso hemos puesto pues que necesita sacar sus cosas y que solicita en virtud del 704 de la ley pues que se le dé un mes para salir. Ya veremos si se le da o no, dependiendo del caso y todo eso, pero esa manifestación hay que dejarla reflejada, ¿vale? Junto a esos 3 actos de comunicación nos encontramos con los 3 que vamos a abordar ahora, sobre todo. Hablamos de notificar, hablamos de emplazamiento y hablamos de citación. Al principio del bloque estudiamos la diferencia que existe entre notificar y emplazar. La notificación siempre se define como el acto esencial de la comunicación, es decir, darle la noticia a la persona del contenido de una resolución. Normalmente va acompañada de copia de esa resolución, por lo tanto, una firma y una copia va a equivaler a que ya le he notificado. Pero existen otras formas de notificar que también vamos a ver hoy. Bueno, lo que sí que tenemos que tener es la constancia fehaciente de qué es lo que se notifica, a quién se notifica, cómo lo hemos hecho, va a ser la forma de documentarlo. He ido a la casa y me abre la puerta la persona, le notifico y le entrego. Bien, perfecto, ya está. Pero a lo mejor quien me abre la puerta no es el demandado, sino el marido de la demandada o la mujer del demandado, ¿vale? Veremos hoy si se le puede practicar esa notificación, ese emplazamiento en la persona, en otra persona. Bueno, de esta manera conseguimos dejar constancia en autos que una resolución ha sido notificada y ya la persona la conoce y tiene conocimiento de ella.
¿Por qué es esto importante? No solo por el deber de informar y la seguridad jurídica de que se ha dictado esa resolución, sino también a los efectos de que contra esa resolución pueda la otra parte, la que recibe la notificación, vía recursos, oponerse, impugnarla o luchar contra lo que se ha decidido, ¿vale? Muy importante porque si no se notifica podemos caer en causar una indefensión, y causar una indefensión a una de las partes produce la posible nulidad de todas las actuaciones hasta el momento en que se vulneró el derecho de la persona, lo cual retrasa el procedimiento, genera gastos, genera perjuicios y nos puede acarrear pues una llamada de atención del juez o del secretario por algún error nuestro al no enviarlo o alguna cuestión así, ¿vale? Intentar evitar siempre eso. El ejemplo más claro, notificar una sentencia. Veremos hoy las formas en que se notifica una sentencia. El emplazamiento, sin embargo, supone conferir un plazo para realizar una actuación. Normalmente son para personarse y realizar determinada actuación. El ejemplo más básico y de los primeros que veremos al estudiar la ley de enjuiciamiento civil, los procedimientos, es el emplazamiento que se realiza por primera vez a la persona demandada cuando le comunicamos que existe la demanda, que se ha admitido a trámite y que va a tener derecho a contestarla, ¿vale? A rebotar hacia el juzgado en modo de demanda de contestación su opinión sobre los hechos que le están diciendo y la reclamación que le están efectuando. 20 días para contestar a la demanda. Bueno, pues, ¿cómo le notificaré eso? ¿Cómo le emplazaré? Le daré un plazo de 20 días. Esa persona va a poder personarse en las actuaciones y contestar el día 1, el día 3, el día 8, el día 19 o el día 20 hasta las 3 de la tarde, depende cómo le hayamos notificado. Normalmente aquí no tendrá procurador, pues serán 20 días hábiles para contestar, ¿vale? Ese es el primer ejemplo. También en ese emplazamiento, lo hagamos como lo hagamos, que es lo que vamos a estudiar, deberemos decirle la consecuencia de que no lo haga. En este caso, aquí en este ejemplo que estamos poniendo, lo pongo como pregunta, ¿qué creen ustedes que ocurriría si yo, auxilio judicial, voy a la casa del demandado, me abre la puerta y le entrego copia del auto de admisión de la demanda, demanda de ejecución, documentos que ha acompañado el demandante, es decir, toda la documentación, la resolución con copia literal, le emplazo mediante cédula de emplazamiento, el señor me firma todo y pasan los 20 días sin que el señor ni se persone ni conteste a la demanda? ¿Qué creen ustedes que ocurriría en ese procedimiento civil, pues supongamos de un verbal o de un ordinario que se empieza? Bueno, en tercer lugar, este tema nos plantea las citaciones. Esta parte te están contestando que se declaran rebeldía, Marga y hombre, eso sí lo tenemos controlado, ¿no? Rebeldía procesal directa, muy bien. Pues sí, lo que ocurriría, lo vamos a ver hoy como un supuesto especial, es que se tendría que tramitar y resolver la declaración de rebeldía procesal del demandado. Y eso no significa ni que se termine el procedimiento, ni que se le condene. Significa simplemente una figura procesal que contempla la ley para poder precisamente salvar esa situación de que ignoro el procedimiento, no hago ni me opongo ni digo nada, sino que me sitúo en esa inactividad, en esa inactuación. Bueno, pues en tercer lugar hablaremos de las citaciones. La citación ya sabemos que llamamos a la persona dándole un lugar, un día y una hora para comparecer. Lugar, normalmente nuestro juzgado, otro juzgado, pero también puede ser en penal la forensía del partido judicial o incluso el departamento, el gabinete psicológico de tal forense, porque la persona tiene que someterse a un examen psicológico, o el Instituto de Medicina Legal para practicar determinada prueba, ¿vale? Le citamos en un lugar a una hora para comparecer. Le tenemos que decir también en esa cédula de citación, la cédula es el documento que se elabora que contiene todos esos datos que estamos viendo. En la cédula de citación tendrá que ir, aparte de la hora, lugar y fecha, el para qué, o sea, cuál es la diligencia que se va a realizar, cuál es la actuación que tenemos que hacer, bien para comparecer en una vista de juicio oral, bien para practicar un requerimiento, bien para simplemente declarar como testigo, dependiendo de la cédula, de la actuación lo pondrá. Y también le tendremos que decir
¿Qué ocurre si usted no va? La ley, dependiendo de cuál sea la persona, nos suele decir qué es lo que va a pasar, ¿vale? No es lo mismo que quien falle, quien no atienda una citación, sea el investigado de un procedimiento penal, ¿vale? El imputado, antes se decía, ahora se llama investigado, o bueno, puede ser imputado ya porque ya dirigimos el proceso contra él por algún delito, o el acusado o el procesado en distintos trámites penales. No es lo mismo que quien no haga caso y no vaya sea él, a que, por ejemplo, quien no vaya sea un testigo de un juicio verbal a la vista, por ejemplo. Las consecuencias que la ley prevé van a ser distintas. Por ejemplo, para el testigo a lo mejor lo que prevé es una multa. Si es la primera vez se le pondrá una multa. Bien, sin embargo, para el investigado a lo mejor o para el procesado lo que prevé es un segundo intento y una búsqueda y captura o directamente ponerlo en búsqueda y captura, ¿verdad? No es lo mismo. Como decía Alejandro Sanz, no es lo mismo. Bueno, la ley muchas veces nos prevé, en casi todas las citaciones, la consecuencia de no acudir. Y nos pone una coletilla importante que es sin justa causa. La pueden ver ustedes aquí. Sin justa causa. Para los que no lo hemos visto todavía, la justa causa significa que no puedo ir, pero tengo una buena excusa para no ir. Tengo una causa que se considera justa. Tengo un viaje y estoy ausente ese día, tengo un viaje concertado anteriormente, aporto todos los documentos, tengo una intervención médica ese día, esa hora, no puedo ir. Si se trata de una declaración y tiene que ir con su abogado, el abogado tiene otro juicio, pues nos lo comunicará y dirá, oiga, mi cliente puede ir, pero yo que soy el abogado tengo esta cuestión. En fin, determinadas causas que se consideran justas. ¿Qué va a pasar con eso? Pues simplemente se valora por el juez en el procedimiento que sea o por el letrado si fuera un procedimiento de su competencia y simplemente se pospone la hora o se cambia la fecha, ¿vale? Eso en cuanto a las citaciones con carácter general, ¿vale? Vamos a empezar, voy a intentar saltarme de aquí, aunque luego, a ver si estamos, requerimientos, oficios, vale. Esta es la legislación general que abarca todo el tema. Si ustedes se fijan, hoy no creo que nos va a dar tiempo a ver la parte civil. En cuanto a ley orgánica, simplemente es los 3 articulitos genéricos que hemos estudiado tanto en el tema 26 como ahora en el 20, como en el 27. Creo que los vimos también. La forma de notificarse las resoluciones, con carácter general y algún detalle más que son esos 2 o 3 artículos, 270 a 272, que ya en este tema no los vamos a repetir. Nos vamos a meter de lleno en cómo se afrontan estos 3 actos de comunicación en la ley de enjuiciamiento civil. Este es el bloque que yo les digo que hay que tener mucho ojito y mucho cuidado con cómo lo estudiamos, ¿vale? Aquí es donde nos establece todo el sistema de comunicación, de notificación, citación, nos introduce el concepto de domicilio, tanto del demandante como especialmente del demandado, eso de dónde voy a buscar a esta persona, qué pasa si voy y no estoy, y lo hace además partiendo, el 155 y siguiente, partiendo del concepto de domicilio y cómo puedo entender que ya le he notificado, ¿vale? Va solventando todas esas posibilidades para que, básicamente para que no tengamos ningún problema, siguiendo paso con paso, para que esté debidamente notificada la resolución o citada la persona o lo que sea. Y luego, todo lo demás se trata de articulado de la ley de enjuiciamiento criminal, donde cambian algunas cositas, ¿vale? Con respecto a los actos de comunicación, notificaciones, qué ocurre cuando notifico o cito al inculpado o al acusado. Fíjense que aquí ya introducimos el procedimiento en concreto, aquí hablaremos del sumario, como ese procedimiento grande que hemos dicho. Habla también del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque hay distintos matices que iremos viendo en estos artículos que cambian ligeramente la forma de practicar estos actos de comunicación. Bien añade cosas, bien, por ejemplo, en el juicio rápido le encomienda a la policía judicial la práctica de todas las citaciones, igual que en los delitos leves, pues bien el juzgado o bien la policía nos puede ayudar a citar a estas personas. Pues bueno, ¿qué pasa en el juicio oral, por ejemplo, en un procedimiento abreviado cuando el acusado está ausente? Bien, detallitos que tienen bastante importancia en esos procedimientos penales, pero no nos adelantemos, ya lo iremos viendo con calma. Si no me equivoco, aquí está la parte de la rebeldía. Bien, antes de entrar en estos supuestos que son especiales, voy a irme a el articulado que queremos ver hoy, que es todo el articulado
Bueno, voy a compartir la pantalla lo primero. A ver si lo podemos ver así. Vale. Porque la otra opción que tengo es subirlo, pero no sé si lo... Voy a intentar compartirlo, sí. Aquí, aquí y aquí. ¿Se puede ver? Sí. Díganme si se ve más o menos y se lee. Vale. Vale. Este es el extracto que yo considero que se debe estudiar artículo por artículo y sin más ni más, ¿vale? No sé si los manuales nos incluirán alguna explicación, pero yo creo que en estos artículos está lo mejor es ir de pe a pa, del 149 hasta el 168 del tirón siempre, ¿vale? Si ustedes se fijan... Marga comenta que a ella la han llamado para decirle que no van porque no tienen dinero para la guagua. Sí, efectivamente. ¿Y qué haces ante eso? Te llaman por teléfono. Bueno, depende del procedimiento que sea. ¿En qué procedimiento te ha pasado? Nosotros hemos tenido alguno que nos ha dicho que le mandemos a la policía a buscarlo. ¿Qué creen que... Voy a cerrar aquí un momento. ¿En qué procedimiento te ha pasado, Marga? Que es curioso eso. Bueno, curioso no, es habitual. Yo he dado dinero para que cojan la guagua. Vale. ¿Creen que esa es la opción? Miren, normalmente, lo voy a decir así, tal cual lo pienso, cuando uno recibe una llamada de una persona normal, cualquiera, recibe una llamada de un juzgado o de la policía, lo normal, lo cívico, lo que se espera de una persona normal que vive en sociedad es primero que atienda a la llamada y segundo que haga caso de lo que se le dice, ¿vale? A partir de ahí hay muchas personas que actúan justo al contrario, bien porque están asesoradas en ese sentido y les conviene no recibir la declaración o no darse por citado, bien porque no tienen ningún sentimiento de respeto o no les afecta en absoluto porque han tenido 27.000 procedimientos iguales y hasta saben más derecho que uno mismo, ¿vale? En cualquiera de esos dos supuestos, efectivamente, a nosotros nos ha pasado también que te llegan a decir que no van a ir a ese juicio o no van a ir a esa declaración que tienen y que están efectivamente citados, pues porque no tienen dinero para coger la guagua. Vale, el juzgado, por supuesto que no va a entrar ni en comprobar que eso sea verdad o sea mentira, ni siquiera en dar por cierto que la persona que me está llamando sea quien dice ser. Nosotros si atendemos esa llamada y nos dice que fulanito de tal es la víctima o el investigado y no va a venir porque no le da la gana, porque está malo o por lo que sea, una información y punto. Y si es necesario, se deja constancia en el procedimiento de la llamada, de lo que nos interese al procedimiento. ¿Vale? El último que me pasó a mí no quería venir porque de la noche a la mañana tenía una fiebre mortífera, pero él mismo ya sabía que no era COVID. No es COVID, pero tengo un montón de fiebre, ¿vale? Ya me está diciendo que es mentira. Usted no se ha hecho la prueba, usted tiene fiebre, dice que tiene fiebre, pero no es COVID. Vale, perfecto. No pasa nada. Mire, usted está enfermo si usted no acredita lo que dice la ley. Usted para no venir a una citación debe acreditar una justa causa. Pues se le informa a la persona, efectivamente, por aquí lo está poniendo Marga con sus palabras, le digo pues que si no vienen los va a poner en busca de captura y al par de horas vienen. Básicamente eso. Dependiendo del procedimiento, se le puede indicar una u otra consecuencia. Yo no recomiendo ni alterar la voz, ni cabrearme, ni por supuesto decirle cosas que la ley no prevé. Por ejemplo, si estamos en un procedimiento civil, nosotros debemos saber que no se le va a poner en busca y captura. Si estamos en un penal y es el investigado, puede que sí. Lo más sencillo y yo creo que lo más útil es informarle a la persona, mire, yo le estoy diciendo desde el juzgado que usted en este procedimiento consta como citado. Usted tiene ahí en ese papel, que lo puede leer, las consecuencias que le pone la ley para el caso de que no vaya. Pues sepa usted que si no acredita una justa causa, que lo tiene que acreditar enviando por email un certificado médico de que le van a operar o de que tiene una enfermedad que no le permite desplazarse, que tiene un viaje, que tiene lo que sea, o que usted no tiene medios, acredítelo ante el juzgado que usted no puede ni siquiera coger una guagua para venir aquí. Y ya el juez valorará eso. De lo contrario,
consecuencia. En penal le pondré en busca y captura, efectivamente. En civil, pues le aplicaré la multa si es la primera vez, o le procesaremos si es segunda o tercera, si usted es un perito o un testigo, ¿vale? Lo normal, lo que plantea Marga aquí, que al momento vengan, ¿vale? Pues bueno, pues ya se le darán los casos a todos cuando aprobemos, y yo creo que esta es la forma más efectiva, tanto de no pillarnos las manos, porque nosotros no podemos ir más allá, como de conseguir que vengan al final las personas, ¿vale? Está bien. Bueno, volvemos a la pantallita que estábamos, aquí, aquí y aquí. Como les decía, 149 lo acabamos de ver. Aquí tenemos las notificaciones, emplazamientos y citaciones con su concepto, ¿vale? Este artículo básico y de memoria, saber qué es cada cosa, para qué la utilizamos y recordar los modelitos que vimos incluso en tiempo real de cómo se realizan, cómo es una citación, cómo es una cédula, etcétera, etcétera. Bueno, la ley a continuación nos empieza a desgranar un poquito con respecto a las notificaciones. ¿Cómo se hacen las notificaciones? Ahora nos ceñimos a la parte civil. ¿Cómo se realiza la notificación? Aquí nos lo pone de resoluciones y diligencias de ordenación. Recordar, aquí estamos hablando de sentencias, autos, providencias por parte del juez o magistrado, y por parte del secretario, diligencias de ordenación. Aquí incluiríamos, como solo habla de resoluciones, pueden ser decretos que dicte el letrado bien en su procedimiento o bien en algún otro procedimiento. Pues, ¿cómo se van a notificar? Con carácter general, ¿a quién lo notificaremos? A todos los que sean parte del proceso, pero la ley incluye a más gente también. También se notificarán si el tribunal lo acuerda, ¿vale? Bien en la propia sentencia que notificamos o en una providencia aparte o en un auto aparte. También se notificará que existe el procedimiento, no la resolución en concreto, sino que pendencia significa que está pendiente de algo. Habla siempre de un procedimiento vivo, de un procedimiento en trámite. Se notificará la existencia, la pendencia de ese procedimiento a las personas que en cada proceso les pueda afectar. Pues yo qué sé, si el procedimiento se trata de determinar la propiedad de una finca y hay dos personas reclamándola, pero hay un colindante que sabemos que tiene también alguna intervención, se le notificará que existe la pendencia del procedimiento. ¿Para qué? Para que esa persona sepa que existe y pueda actuar si lo considera oportuno. Es un ejemplo, ¿vale? O un perjudicado por un delito, un atraco a una farmacia y a varios locales con el mismo vehículo, detienen a las personas, pues citaremos a todos esos perjudicados. Si también le causó daños en una vivienda, a ese tercero, a esa parte, se le notificará que existe para que él también, como perjudicado, pueda actuar. Eso en penal ocurre exactamente igual. En civil, a aquellos que puedan verse afectados por la resolución. Cuando nos habla de una resolución que ponga fin al procedimiento, ¿ustedes creen que estamos hablando de resoluciones firmes o también solamente o también de resoluciones definitivas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la resolución que pone fin al procedimiento? Bueno, la ley nos habla también de que una de las partes intente algo fraudulento con la presentación del procedimiento. El tribunal hará lo mismo, comunicará a todos los posibles afectados para que actúen de la manera que crean conveniente. También nos dice la ley que se notificará... Te pregunta Yaisa que si es definitiva la resolución de la que habla. Yo considero que sí. La resolución que pone fin al procedimiento, hablamos siempre de esa sentencia, ese auto o ese decreto definitivo. Quiere decir que resuelve el fondo del asunto con carácter definitivo. Eso no implica que no quepa poner un recurso. Sí, cabe recurso. Podemos ir a la audiencia provincial a discutir lo que sea, ¿vale? Porque creemos que el juez de primera instancia se ha equivocado. Muy bien, no pasa nada. Pero ese objeto del procedimiento ya está resuelto de manera definitiva o en primera instancia, ¿verdad? ¿Cabe recurso? Sí, bueno, ya veremos si se recurre, pero ya está resuelta la cuestión. Por lo tanto, la resolución que afectaría a esos terceros sería la sentencia de primera instancia, el auto que resuelva el incidente o el decreto que ponga fin al procedimiento de lo que sea. ¿Vale? Cuando esa resolución se convierta en firme, pues sí, también será esa resolución firme la que resolvió el procedimiento. Pero no hay que esperar a la firmeza de la sentencia. Perdón.
nos dice que notificaremos a los terceros intervinientes, que pueden ser demandantes o demandados, en los casos en que la ley lo prevea. Aquí tenemos que tener en cuenta que, aunque el temario de tramitación solo lo refiere un poquito y el de auxilio no lo contempla, en gestión sí que estudiamos las tercerías, ¿vale? Tercerías de dominio y tercerías de mejor derecho. Esos dos supuestos los veremos junto con medidas cautelares, creo, y entenderemos en qué supuestos hay terceras personas que pueden o deben intervenir en los procedimientos. También estudiaremos en la parte general otros supuestos de intervención de terceros cuando hablamos de falta de litisconsorcio. Lo digo muy rápido para que se nos quede la idea y ya cuando lo veamos otra vez nos suene. El litisconsorcio es las personas que van a la litis, al juicio, ¿vale? Tanto por la parte del demandado, del demandante, que es el que pone en marcha el procedimiento, el que reclama, como por la parte del demandado o demandados. En las dos partes tienen que estar los que tienen derecho, que hablaríamos de legitimación, quién puede poner, quién está legitimado, pero también tienen que estar todos los que deben hacerlo. Ahí hablamos del litisconsorcio. ¿Quiénes son los que tienen que actuar como demandantes y quiénes son los que tienen que actuar pasivamente como demandados? Eso es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos que llamar al demandado, pero a la vez a otra persona, porque también no es que le afecte, sino que es demandada directamente. Ustedes supónganse cualquier crédito que un banco le da a una persona, pero se lo da porque pone un aval, pone a sus padres de aval o pone la casa de sus padres como avalistas. Cuando falle ese crédito y vayamos contra ellos, ¿a quién voy a tener que demandar? Pues en este caso se puede elegir, pero lo normal es ir contra la primera persona, pero también como litisconsorcio pasivo, ¿verdad? Incluyo a los otros, ¿vale? Ese sería un poco el concepto del litisconsorcio pasivo. El activo sería cuando no solo tengo yo que demandar, sino también mi socio o la otra empresa que firmó el mismo contrato y todos somos demandantes. No basta con que venga uno, sino que tienen que ir los dos que pongan la demanda, ¿vale? Pues bueno, esas son situaciones en las que hablamos de terceros intervinientes. Bueno, un supuesto específico que se puso con la reforma de 2018, una ley que se dictó, que se las hemos dejado aquí, la ley 5/2018, relacionada con el fenómeno Ocupa y el tratamiento que se le ha dado legal a este fenómeno en cuanto a procesos de desahucio, sobre todo, nos habla de que la notificación de la resolución que tenga el lanzamiento en este procedimiento, ya les advierto que tenemos un elenco de artículos específicos del desahucio. El desahucio es un procedimiento que se mete o se enmarca dentro de los juicios verbales, ¿vale? Que es uno de los procesos declarativos que tenemos en civil, junto con el ordinario y verbal. El verbal por desahucio es muy específico. Tan específico es que, bueno, tiene una tramitación parecida al verbal normal o a los verbales normales de otras materias, pero luego la ley salpica el articulado de un montón de normas que ha ido metiendo a golpe de reforma, ¿vale? Este es un ejemplo de ello, donde va perfeccionando un sistema para que ese lanzamiento, ese desahucio por falta de pago, ese desahucio por ignorados ocupantes, sea como pretende la ley, sea rápido y sea a la vez garantista para las personas que están ocupando esa vivienda sin título, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, en este punto cuarto del artículo 150, nos habla sobre la notificación en la que ya se le pone una fecha para lanzamiento. Esto ocurre, yo se los digo, pero solo para que se lo retengan, en el decreto que admite. Directamente desde que admitimos estos procedimientos, ya sabemos contra quién va, cómo le vamos a notificar, qué fecha se elige de futuro lanzamiento. Fíjense que no hemos celebrado vista y ya tenemos una fecha para lanzar a la gente, para echarlos de la vivienda. Claro, si la sentencia es favorable. Tenemos una fecha para vista, tenemos una citación, tenemos unos requerimientos y tenemos que al notificarle eso, por virtud de este párrafo que está aquí, también se comunicará, fíjense ustedes, a los servicios públicos competentes de materia en política social, es decir, a los servicios sociales del ayuntamiento del domicilio que está siendo ocupado y que la persona pone su juicio verbal por desahucio. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando estudiemos ese desahucio en concreto,
nos vendrá otro articulito que nos diga qué es lo que tienen que hacer estos servicios públicos una vez que le comuniquemos ello. Que vamos a hacer un desahucio de unas personas que aparentemente van a quedar en la calle, ¿vale? Son ocupas o sí están ocupándolas, son ignorados ocupantes, ignorados porque no se sabe los nombres, ¿vale? No hay contrato de alquiler, no hay ninguna cesión, ponemos ese desahucio. Comunicamos eso a la administración competente, en este caso, ya les digo, servicios sociales del ayuntamiento más del domicilio donde estamos, y se les manifiesta que ha existido un consentimiento de todos estos ocupas, de estas personas que están ocupando la vivienda, en que les demos sus datos. ¿Para qué? Para que esos servicios públicos inicien un expediente para comprobar su situación o no de vulnerabilidad social. Y le diremos en ese proceso, bueno, se lo estoy contando todo, pero bueno, me da igual. En ese procedimiento de verbal le diremos al juzgado si hay situación de vulnerabilidad o no. Y ya el juzgado actuará en consecuencia. Bueno, hasta ahí. Hay un plazo, pero no se los voy a decir. Lo importante que quiero que se queden hoy es esto, el necesario consentimiento de las personas que están ocupando el inmueble en cuestión, ¿vale? Esto se introdujo nuevo, le pusieron el punto 4, afecta a la notificación porque es una ampliación, se la notificaremos a todas las personas que estén ocupando aquí y también a los servicios públicos competentes. Para todo eso que yo les estoy comunicando, diciendo que lo veremos en su momento en el verbal por desahucio. Bueno, eso en cuanto a quién le notificamos y dónde notificamos, ¿vale? Hablamos de notificación, siempre va a ir con una cédula y con la resolución que queremos, una cédula no, una diligencia, si la hacemos fuera, y una copia de la resolución que queremos notificar. En cuanto al cuándo lo hacemos, aparte de los artículos 270 a 272 que ya vimos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 151 nos establece un plazo máximo, ¿vale? Plazo máximo de 3 días desde su fecha o publicación. Siempre que vemos este articulito, decimos 2 cositas. Bueno, 3 cositas. Primero, todo tipo de resoluciones, tribunales, jueces y magistrados, o también letrados de la Administración de Justicia. Por lo tanto, sentencias, autos, providencias, decretos y diligencias de ordenación. Se notificarán en un plazo máximo de 3 días. Eso quiere decir que puede ser en el mismo día, al día siguiente, al otro, o hasta las 15 horas si es a procuradores o lo que sea. Decimos que desde su fecha es la fecha en que se dicta. Todo auto, todo decreto tiene en La Laguna a 27 de octubre de 2021, ¿verdad? En Arona a no sé cuántos de noviembre de tal. Esa es su fecha, esa es la fecha en que se dicta. Y la publicación, ya la estudiamos en la parte general, decíamos que antes es verdad que se publicaban, se metían en el libro de registro, se ponía una diligencia extrema, lo que sea. Ahora se reduce a que el mismo día que se dicta aparece un párrafo al pie de las resoluciones donde doy fe y se procede a su publicación o el día de su publicación. Equivale prácticamente siempre esa declaración, esa última frase, a la publicación de la sentencia o de lo que sea. ¿Vale? Ya no se realizan los libros tampoco, con lo cual hay un legajo de resoluciones, pero es informatizado. Si es necesario imprimirlo, se saca del programa y se imprime. Bueno, máximo 3 días. Y luego lo otro que decimos de este articulito es que todos dirán, pues en mi juzgado se dictan, hay sentencias pendientes de hace 2 meses o de hace 1 mes y medio, o hay un auto ahí que no se ha resuelto, ¿vale? Bueno, plazo máximo desde su fecha para notificar, se dicte cuando se dicte. También es un plazo que es responsabilidad del letrado. ¿Quién va a ser el responsable de que se realicen las notificaciones? El letrado de la Administración de Justicia. Nosotros jueces, magistrados, con dictar la resolución ya hemos terminado el trabajo. El siguiente punto es la notificación que corresponde al letrado de la Administración, ¿vale? Él será el que se preocupe de esto. ¿Qué pasa si va más allá de los 3 días? Teóricamente no va a pasar nada. La resolución va a seguir siendo válida, la notificación que se practique en el día 5, 6 o 7 también, pero es algo que no debe ocurrir. Es un plazo de esos que llamamos impropio, un plazo que se le impone al juzgado, en este caso al letrado de la Administración de Justicia, para que pues más o menos todo esto tenga un sentido y se dicte la resolución y en 3 días lo tengamos notificado. Bien. Con respecto a las personas a las que notificamos,
entramos en una de estas cositas que yo les digo, que presten atención a las frases en concreto, en este caso a cómo plantea la ley, qué significa recibir una notificación, qué significa tener por realizada una notificación, ¿vale? Lo vemos ahora en el segundo párrafo. Con carácter previo nos dice que hay ciertos intervinientes a los que le vamos a tener por realizada la notificación. Nos habla de cuando notifiquemos al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, letrados de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas, de los Parlamentos Autonómicos, al Servicio Jurídico de la Seguridad Social, a los abogados de la Seguridad Social, a los servicios jurídicos de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos y demás entidades locales. Bien, también a los procuradores. Este párrafo se refiere a lo que era antiguamente la notificación en sala al procurador, ¿vale? Veremos que hay una diferencia actualmente entre la notificación al procurador telemática y lo que baja a sala, ¿vale? Los servicios de notificaciones organizados por los colegios. Todo eso que nos llama servicios de notificaciones organizados por los procuradores es el cajetín. En los colegios de procuradores antiguamente había un cajetín grande con un espacio para cada procurador y ahí se le metían las notificaciones en papel para que el procurador fuera y se notificara, ¿vale? Con unos sellos que se ponían y eso tenía efecto, tenía su efecto de notificación. Hoy en día lo principal es la notificación a través del programa, a través del Exnet, con que le llegue al correo electrónico y él pueda abrirlo, ya nos sirve de notificación. El programa nos devuelve un justificante en el que va fecha de entrega, fecha de acuse de recibo y si está pendiente o no de que el procurador abra o no ese correo, ¿vale? Ya veremos cómo se hace. Pero lo importante es que a estas figuras, a todos ellos, se le tendrá por realizada la notificación, ¿vale? Se le tendrá por realizada el acto de comunicación, notificación, citación o requerimiento, en el día hábil siguiente a la fecha en que lo reciba, ¿vale? Es importante que entendamos este concepto. Nos viene a decir que yo le quiero notificar, voy a poner el ejemplo de un procurador, que es el ejemplo que más vamos a utilizar y que es el que mejor se ve. Yo le quiero notificar una sentencia a un procurador. Lo voy a hacer con mi programa y lo voy a hacer enviándole una notificación que el secretario va a remitir, ¿vale? Esa resolución le va a llegar a su buzón de correo del procurador en el día de hoy. Ese es el día que decimos que lo ha recibido, ¿vale? Cuando le llega, ese es el día en que lo recibe. Pero la ley me dice que esa comunicación, esa notificación, tendré que entenderla que se ha hecho al día siguiente hábil. Es decir, para cualquier cómputo de plazo sobre esa sentencia, por ejemplo, para poner recurso, que tenga 20 días para poner recurso de apelación, yo no podré contar desde hoy que lo recibe, sino contaré, pues hoy es martes, desde mañana miércoles que lo recibe, que lo recibió ayer, que lo tengo por realizado, ¿vale? Ya tengo un día en que lo recibe y el día siguiente en que el juzgado considera que está realizada la notificación. ¿Ok? Bien, cuando estudiemos los recursos, también veremos que el recurso se pone en el plazo de X días a partir de la notificación. ¿Cuándo es la notificación? El día en que se tiene por realizada. En resumen, yo lo tengo por enviado y recibido hoy, por notificado mañana, y el primer día a contar del recurso no va a ser mañana, porque para el recurso me dice a partir del día de notificación, luego será el tercer día, ¿vale? No sé si lo hemos entendido o lo repito o lo veremos más veces. ¿Se entiende? El día en que lo recibe es distinto al día en que lo tengo por realizado. A ver si voy a cerrar este. ¿Se entiende más o menos? ¿Lo han visto? ¿Sí se entiende? ¿Puedo repetirlo? Sí. Notificación de cualquier auto. Bien, Marcos, ¿vale? Vamos a contar siempre cuando notifiquemos a Ministerio Fiscal o a toda esta gente que hemos visto, Mira, sobre todo procuradores. Dice Marga si lo puedes repetir. Estoy en ello. Marga y todos. Un primer día en el que esa resolución
viaja desde el juzgado hasta el correo electrónico del procurador, ¿vale? A nosotros el acuse de recibo nos va a decir el día en que le llegó, el día en que lo recibe en su correo, porque eso es automático. Desde que lo firme el secretario, sale de la bandeja de notificaciones al correo electrónico del procurador y ya lo tiene ahí. Eso puede ser, vamos a poner, hoy por la mañana martes. Hoy por la mañana martes llegó al correo del procurador. La ley nos acaba de decir que eso es la fecha de recepción, hoy, pero que tendremos por realizada la notificación al día siguiente. Por lo tanto, esa fecha a nosotros no nos interesa tanto, nos interesa el día siguiente, porque es el día en que está realizada la notificación. Y yo uno eso a que, ¿para qué quiero la fecha de notificación? Porque el otro tiene 20 días para recurrir. ¿Cómo cuento ese plazo? Pues lo cuento a partir del día ese. Por lo tanto, recibo hoy, está notificado mañana, pero mañana no lo cuento como primer día del recurso, porque la ley me dice que podrán poner el recurso en 20 días a partir de la notificación, ¿vale? Eso todavía no hemos visto los recursos, pero ya se lo adelanto que es así. Por lo tanto, el primer día del recurso no va a ser hoy que lo recibe, no va a ser mañana que se produce la notificación, sino pasado, si es hábil, que se produce el primer día a partir de la notificación. Ahí contaré el día 1. ¿Vale? Bueno, también tendremos que tener en cuenta que nos habla siempre de días hábiles. Si ocurriera que hay un sábado, un domingo o un festivo por medio, ese día lo salto. Siempre tendremos que ir al hábil, con lo cual ya va ganando más tiempo. ¿Vale? Y tendremos que contar un supuesto más, que nos lo dice el siguiente artículo, el siguiente párrafo. Si la recepción de esa comunicación, esa notificación de sentencia, se produce a partir, más allá de las 3 de la tarde, ¿vale? Pues por lo que quiera que sea, porque el letrado se quedó a las 5 y envió todas las notificaciones a las 5 de la tarde y eso entra en el correo del procurador a las 5 de la tarde. Contaremos que ese día tampoco lo ha recibido, ¿vale? La ley entiende que por estar más allá de las 3 de la tarde, esa recepción, siempre recepción, no notificación, ya se pasa al día siguiente. Lo habrá recibido a primera hora del día siguiente. Con lo cual se traslada también el día de notificación un día más y por lo tanto también se trasladaría un día más hábil el primer día del recurso, ¿vale? Si lo recibe más allá de las 3 de la tarde, nosotros entendemos se tendrá por recibida al día siguiente. Eso nos lo va a decir, voy a compartir de nuevo la parte de los artículos. Creo que se ve por aquí. Se tendrá por realizado en el día hábil a la fecha de recepción en el que conste en la diligencia o resguardo acreditativo de su recepción. Esto es lo que nos arroja el programa cuando ya ha llegado la notificación al correo del procurador, ¿vale? Se haya realizado por los medios del artículo tal, medios electrónicos o telemáticos. Pero aquí nos dice que cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15 horas, el letrado firma por la tarde porque le gusta trabajar hasta las 6 de la tarde y notifica a última hora, pues cuando se remita después de las 3 de la tarde, se tendrá por recibido al día siguiente hábil. Por lo tanto, ese día no contará como día de recepción. ¿Vale? Bueno, les hemos dejado aquí esta parte simplemente para que tengan conocimiento por si el tribunal tuviera la mala leche, vamos a decirlo así, de preguntarnos sobre este plazo raro que nos introdujo aquí pues esta norma, la Ley 30/2020, bueno, estaba antes, pero la Ley 30/2020 con motivo del COVID y todo eso lo reguló. Existía un plazo hasta el día 31 de diciembre del 20, incluido, por el que se dan 10 días naturales a Ministerio Fiscal, ¿vale? Para las notificaciones que le hagan los juzgados. Esto es una ventaja que yo nunca he entendido. Si nosotros queremos considerar al Ministerio Fiscal, tanto en penal como en los procedimientos civiles donde interviene, cuando existan menores, personas con discapacidad sujetas a anteriores tutelas o ahora a las nuevas figuras de la ley, donde deba intervenir, bien como defensor judicial o como Ministerio Fiscal, ¿por qué, si lo consideramos una parte más, por qué le teníamos que dar este beneficio de 10 días naturales para recibirlo, para toda esta notificación, un plazo de 10 días más? Encima, bueno, se lo ponen como días naturales, pero es una ventaja que se le concedía.
yo no he visto que se haya prorrogado, con lo cual el 30 de diciembre esto decayó, ¿vale? Pero bueno, que lo sepan que existía por si acaso se lo preguntaran, ¿vale? A día de hoy, pues no estaría vigente ese plazo. Yo tengo que comprobar ese extremo, pero creo que no está vigente. ¿Por qué creo que lo pusieron y lo mantuvieron? Pues creo que es porque Fiscalía no deja de ser una parte de la administración, no deja de ser un correo electrónico al que llegan o un programa LexNet medio conectado, medio no. Saben que ellos no pueden ver todo lo mismo que nosotros tramitamos, tienen sus procedimientos, además los fiscales tienen sus sistemas de trabajo, es decir, es muy fácil que se les pase un plazo de 5 días para contestar o se les pase un plazo de 2 audiencias para comparecer y aportar un informe. Entonces, esos 10 días naturales eran una defensa un poco en ese sentido. Pero ya les digo, bajo mi punto de vista, injusto, porque justifica el mal funcionamiento de una fiscalía, vamos, no me parece bien. Bueno, simplemente para que se lo queden en la memoria. En tercer lugar, nos habla de la famosa notificación con efectos diferidos. Se los hemos puesto aquí. El apartado 3 del artículo 151 nos habla de una forma de notificar o de comunicar realizar un acto de comunicación cuando la resolución puede viajar telemática o electrónicamente, por ejemplo, a un procurador o, por ejemplo, a una persona jurídica que nos ha dado su correo electrónico, pero junto con el acto de comunicación le debemos entregar documentos o algún tipo de oficio, despacho, imagínense un mapa de grandes dimensiones o un plano urbanístico que es imposible escanearlo con la precisión que necesita, o elementos de soporte grabado, por ejemplo, un audio, un vídeo que no se pueden subir al programa. Tenemos que darle notificación de la resolución y traslado de esa documentación. Una pieza de convicción que tiene que examinar, un objeto, no lo puedo hacer viajar junto con la resolución telemáticamente, sino que tengo que hacerlo de manera física, en el espacio y en el tiempo. Bien, significa en la práctica que la resolución se va a notificar como siempre, dándole al botón y a través del sistema del LexNet, pero el documento que va en soporte papel, el documento que va en soporte pendrive o disco, o ese objeto que debemos trasladar, o ese plano súper grande, escritura, lo que sea, que no podemos unir telemáticamente a la notificación, tiene que viajar, pues, bien a la persona físicamente o bien al colegio de procuradores como se hacía antes, para que se le entregue y firme el procurador la recepción de eso, ¿verdad? Bien, ¿cuándo creen ustedes que se tendrá por realizada la notificación? Pues no con la notificación telemática de la resolución, que eso va a ser inmediato, fácil y sencillo, sino se pospone, se difiere a el momento en el que el procurador o la persona reciba efectivamente esa cartulina, ese plano, ese documento, ese objeto a través de la entrega o a través del servicio de procuradores de siempre clásico o con firma de fecha y hora, ¿vale? A esto nuestro programa Atlante, y por eso se lo hemos puesto ahí, lo llama notificación con efectos diferidos. En la ley no lo define así. En la ley lo que nos dice es solamente eso, que se tendrá por realizado el acto cuando ya nos conste que se le ha entregado el documento, ¿vale? Siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento, claro. Siempre que lo que le enviemos junto con la resolución sea que lo necesite la parte porque vaya vinculado a ello. ¿Se entiende esta tercera especialidad de la notificación o de los actos de comunicación? Vale, si no, cualquier dudita la ponemos por ahí. Bien. En cuanto a la forma de los actos y la posibilidad de que admitan respuesta, tenemos que tener en cuenta que, ya lo dije antes, pero lo repito ahora, la dirección de todos los actos, es decir, que se realicen en tiempo, en forma y en el lugar adecuado, le corresponde al letrado. Esa responsabilidad es del letrado de la administración. El artículo 152 habla de bajo la dirección del letrado de la administración, bajo su dirección. ¿Significa esto que él se va a remangar la camisa y hacer algo? No, significa que él lo va a dirigir. Quien lo va a ejecutar, nos lo dice a continuación, son los funcionarios del cuerpo de auxilio o el procurador de la parte, ojo, que lo solicite, si lo solicita, ¿vale? Nos habla aquí de organizar el servicio. Normalmente en un juzgado hay 2, 3 o en los grandes
a lo mejor en Península 4 auxilios judiciales. En otros partidos judiciales existe un servicio común ya creado con plantilla suficiente. Hablo de Santa Cruz, hablo de Arona, creo, no sé si Monse está por ahí que me lo corrija. ¿Tienen servicio común de notificaciones? Creo recordar que sí, no me acuerdo ahora mismo. Creo que Arona sí, ¿no? No sé. Bueno, si hay un servicio común, pues bueno, ya habrá más personal, pero vamos, serán todos auxilios. El de secretario, el letrado, lo que hace es organizar, ¿vale? Para que eso salga en tiempo y en forma. Lo pueden realizar funcionarios del cuerpo de auxilio, bien en el juzgado o bien mediante salida a los distintos domicilios, ya lo veremos. Eso para todos los actos con carácter general. Con carácter especial nos podemos encontrar con lo que yo les decía al principio de los procedimientos, es decir, cuando se trate de un escrito o del primer documento que inicia el trámite. Hablamos de la demanda, hablamos de la demanda de ejecución, hablamos de las peticiones de monitorio, esos primeros escritos en los que debe constar el domicilio del demandado, pero el demandado no sabe nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se ha personado, no tenemos procurador al que darle traslado, porque el domicilio es el que nos dice el demandante, pero no sabemos nada, y porque acaba de llegar el proceso al juzgado. Nosotros le damos número, lo registramos, lo admitimos, y a partir de ahí el siguiente paso sí que es la primera comunicación. Pues bueno, eso, primer escrito, demanda o solicitud, lo llamamos escritos iniciadores del trámite, iniciadores del procedimiento en cuestión, ¿vale? Pues en ese escrito, para la notificación o comunicación que se va a llevar a cabo, se tiene que decir un montón de cosas, pero paso por paso, el demandante tendrá que decir algo tan sencillo como si quiere que se le notifique a través de su procurador, ¿vale? Perfecto. O si quiere que se le notifique y comunique de otra manera. Lo normal es que si la demanda lleva a procurador porque lo exige la ley, todas las notificaciones, dice la ley, se entiendan con él, se entenderán con él. El procurador para eso nos representa. Entre otras de sus funciones está la de recibir todos los actos de comunicación, incluidos aquellos que me afecten personalmente, es decir, sentencias o autos definitivos. Todo eso lo tendremos que hacer. Fíjense hasta dónde llega la representación del procurador, que si el poder es especial, se le va a permitir al procurador que reciba dinero que va a ser mío, porque yo soy la parte beneficiada, pero le autorizo a él, le doy poder suficiente para gestionar pagos y cobros, es decir, recibir dinero y pagarlo, ¿vale? O incluso ir más allá, realizar manifestaciones de voluntad en mi nombre. Eso todo se llama poder especial. Lo normal, un poder general me permite las notificaciones y la presentación de escritos en mi nombre, ¿vale? Entre otras cosas. Bueno, en el primer escrito que dé inicio a un procedimiento, manifestar eso. Quiero representarme con mi procurador, o mira, no tengo procurador, notifíquenme en este domicilio, en esta dirección de correo, en este correo postal, ¿vale? Distintas formas de designar lo que en definitiva es un domicilio a efectos de comunicaciones, ¿vale? Si no dice nada, el letrado lo que va a hacer es admitir el procedimiento y todos los actos de comunicación se harán a través del auxilio judicial, normalmente acudiendo al domicilio del demandante, del demandado, de lo que corresponda. Bien, nos dice también el artículo que si los demandados no piden expresamente que sean notificados a su procurador o tiene justicia gratuita, si no dicen expresamente eso, que quieren procurador o que quieren derecho a la justicia gratuita, volveremos a practicar las notificaciones, citaciones, requerimientos a través de nuestros funcionarios de auxilio judicial, bien en sede judicial, bien en mediante salidas a los domicilios designados. Ya les adelanto que en esos escritos iniciadores es obligatorio que el demandante nos diga todos sus datos, con su domicilio, su procurador, su abogado, etcétera, etcétera, pero también los domicilios o el domicilio del demandado o demandados. Demando a la empresa tal con domicilio, efectos de citaciones en tal sitio. El que yo conozca, ¿vale? ¿Qué pasa si no conozco ninguno? Ya veremos qué pasa a continuación. Bueno, este domicilio inicial o esta forma de comunicación inicial se puede modificar. De repente me abro un correo electrónico solo para ese procedimiento y le digo al juzgado que a partir de ahora me notifique usted a este correo electrónico que es mío, ¿vale? Pues los sucesivos actos, lo dice aquí, se le mandarán a ese correo porque él lo ha dicho y tendrán plena validez con la simple remisión. Ya veremos con el tema correos electrónicos
que una vez designado como domicilio a efectos de notificaciones, no nos va a importar tanto que la persona abra el correo, no lo abra, porque la ley me va a prever un sistema de plazos en los que, transcurriendo determinados días, ya entenderé que ha sido notificado. ¿Quién se acuerda de los que ya lo hemos visto? ¿Cuántos días tienen que pasar para que yo dé por notificado un correo a un procurador o a una persona que ha designado un correo electrónico? Ángela dice que 3. Pues Ángela tiene razón, 3 días. A partir del tercer día, aunque la persona no abra ese correo y no tenga conocimiento, la ley dice que ya le tendré por notificado, ¿vale? Eso es otra de las ficciones que realiza la ley, ¿vale? Para poder continuar el trámite. Miren, una cosita que no solemos... no, bueno, esto está bien. Dice Monse que las ganas, entiendo que se refiere a lo de la sala de sí. servicio común. Vale, entonces, ¿ves? Yo tenía la duda. Yo pensé que tenía el servicio común, la verdad. No tienen, ¿no? Vale. Pues deberían las ganas. Un servicio común en Santa Cruz funciona bastante bien. Descarga muchísimo a los juzgados, sobre todo distancia. Ya. Vale, pues tener un servicio común que me alivie todas las notificaciones y los embargos, pues para la ejecución es vital, vamos, te quitas un montón de trabajo. No es porque te lo quites realmente, pero la práctica de todas esas cosas es vital para un partido tan grande, vamos. Ok, voy a volver a donde estaba. Aquí y aquí. Vale. Por aquí. Vale, aquí simplemente nos dice que estos correos electrónicos designados por la persona, fíjense que el artículo 273 que tenemos aquí, aunque no lleguemos todavía, nos va a distinguir entre sujetos que están obligados a utilizar medios electrónicos, bien sea LexNet o correos electrónicos, normalmente emails, es lo que más se ve por ahora, y personas que pueden elegirlo, ¿vale? Y que si no lo eligen expresamente, tenemos que utilizar a los funcionarios de auxilio para la notificación mediante entrega de copia, etcétera, todo el sistema normal de notificaciones. Los obligados van a ser abogados, procuradores, otros operadores jurídicos, administraciones, personas jurídicas, ¿vale? Y los que pueden optar por ello, pues son el ciudadano normal y otros particulares. Ya veremos este artículo cuando nos toque, que no es ahora el momento, pero partiendo de él, de que hay sujetos obligados y otros no, si lo han elegido aquí arriba, cualquier notificación que practiquemos ahí la vamos a tener como válidamente realizada. Muchas veces tenemos ese miedo de, no, le mandé un correo electrónico, pero no me ha contestado. ¿Y a mí qué? Que no me ha contestado. Si la ley dice que a los 3 días se entiende que está notificado, usted sabrá por qué me dijo ese correo electrónico. Yo tengo el acuse de habérselo enviado y con eso sigo el proceso adelante, ¿vale? Está perfectamente hecho el acto de comunicación, sea una citación, sea un emplazamiento o lo que sea. Bueno, este lo vamos a dejar aquí porque es cuando el procurador practica el acto de comunicación. Bueno, cuando utilicemos los medios electrónicos, hemos dicho que básicamente es el sistema del LexNet para notificaciones a procuradores y otros sujetos y los simples correos electrónicos que nos designan sobre todo personas jurídicas. Muchas empresas, incluso cada vez más particulares, ponen como domicilio para relacionarse con el juzgado un correo electrónico. Perfectamente, no hay ningún problema, ¿vale? Cuando opten por esos medios. También nos va a servir perfectamente válido cuando lo hayan designado, ¿vale? Cuando estas personas nos lo designen. ¿Cuándo no nos va a servir? Cuando alguno de los elementos no los pueda yo convertir en formato electrónico. En ese caso, le tendré que llamar a la persona y decirle que venga porque esa documentación que yo le tengo que remitir no se la puedo enviar por correo. Hablaríamos aquí de una notificación, por ejemplo, notificación con efectos diferidos, ¿vale? Diferidos, que solo tendrá efecto una vez que me conste que le he entregado ese plano, esa escritura, a veces también por volumen del archivo, si son pues todo un expediente urbanístico gigante con un montón de documentación que no pueda yo convertir a ese formato electrónico y enviárselo, ¿vale? Pues ahí también tendré que utilizar la notificación diferida, no me servirá el correo electrónico. Nos dice la ley que se puede incluso identificar
un dispositivo electrónico, un servicio de mensajería tipo WhatsApp, tipo mensajes de texto o incluso una dirección de correo, pero ojo, esto no es para domicilio a efectos de notificaciones, sino simplemente comunicación, ¿vale? Lo que llamamos un aviso, que el juzgado me avisa de que tengo que ir a recoger algo o que tengo que ir a notificarme de algo. Esto es un plus. Cuando se introdujo esta reforma, es un plus que normalmente no solemos utilizar porque nos da más trabajo que otras cosas. ¿Por qué? Porque la persona recibe el juzgado número 2 de la Orotava, le informa de que tiene notificaciones pendientes. Acuda a la sede de su juzgado. No le digo una fecha, no le estoy citando, no tiene el efecto de notificación, realmente no me sirve para avanzar en el proceso. Es solo un aviso de información. Lo podemos usar, si nos lo identifican, debemos hacerlo, pero es algo que no está muy en boga. Yo conozco en algunos juzgados de La Laguna que incluso de oficio lo hacen para reforzar las citaciones. Por ejemplo, he mandado una citación, tengo el número de teléfono, pues le envío mediante el programa Atlante o con determinadas resoluciones que lo permiten, le notifico para que le llegue un mensaje. Bueno, lo que quieran, ¿vale? Yo no recomiendo utilizar tu teléfono para un WhatsApp, vamos, de locos, no lo haría jamás. No recomiendo ni siquiera el llamarle por teléfono a la persona para que venga o para dejarle un mensaje en el contestador. Ese sistema de avisos, solo cuando yo crea que me va a favorecer la citación, la comunicación. Si no, por el cauce legal, por el cauce normal. Lo remito, el compañero de auxilio que vaya al domicilio. Veremos ahora que cuando no está o no se le consigue, viene la parte de averiguación de domicilio. Y por último, si no está la notificación mediante dictos, que ha cambiado un poquito con las últimas novedades, pero vamos, es súper sencillo. Nos dice que con independencia de practicar la comunicación en forma, la oficina le enviará ese aviso. Perfecto, se lo enviamos, pero como si no lo hubiéramos hecho. Que lo atiende y viene, oye, genial, porque lo hemos conseguido, le hacemos la citación en sede judicial y ya lo tenemos hecho. Pero vamos, yo no soy muy fan, como dicen ahora, no soy nada fan de estos avisos. Tampoco es que el programa nos facilite mucho eso, solo con determinadas resoluciones se pueden enviar avisos y todo lo demás sería por nuestra cuenta, que yo no, utilizando el teléfono quizás es lo único, ¿vale? O el correo electrónico, sí. Bueno, en cuanto a la forma de realizar notificaciones, citaciones y emplazamientos y requerimientos también. Miren, el orden va a ser este. A través de procurador, siempre y cuando estén personados en la causa con su procurador, ¿vale? Propuesta número 1, propuesta súper sencilla, no hay ningún problema. ¿Que no tiene procurador? El procedimiento no lo exige o la persona no se ha personado todavía, el demandado no se ha personado en autos porque no quiere o porque no lo ha hecho todavía. Utilizaremos la remisión de lo que haya que comunicar, citación, notificación, emplazamiento, demanda, etcétera, etcétera, mediante correo casi siempre, pero la ley conserva telegrama. Eso no se utiliza ya, ¿vale? Yo no sé si yo nunca, desde hace 16 años, nunca lo vi, ni de abogado tampoco lo vi nunca. No sé, yo sí lo vi. Tú sí llegaste, pues, más o menos dile cómo era, pero hoy en día no se utiliza, vamos. En penal se utilizaba para citar paramédicos forenses a diario. Por el servicio de correos era, ¿no? Y por el servicio de correo. Vale. Había un sistemita, no me acuerdo muy bien ahora. Era el telegrama y el telefax. Lo fotocopiábamos, creo. Sí. Lo fotocopiábamos, lo rellenábamos y lo mandábamos a correo. Bueno, añadimos ahora sí el correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita, eso sí, dejar constancia de qué es lo que se envía, cuándo se recibe, la fecha y hora del acto de comunicación y sobre todo el contenido, qué es lo que estamos notificando o para qué lo estamos emplazando, ¿vale? Normalmente correo certificado o correo electrónico, ¿vale? Es lo que más se usa. Esa es la primera remisión que podemos llamar de medios telemáticos. Si no, en caso de que no lo tenga o no nos lo hayan facilitado, la entrega, ¿vale? La entrega de copia. Entregaremos al destinatario copia literal de la resolución junto con los documentos que haya que trasladarle, comunicarle, lo que sea. Si es un requerimiento, el acto del requerimiento se practicará
bien por el auxilio judicial en el domicilio, bien en sede judicial cuando la persona comparezca. Si lo que vamos a entregarle es una citación, le entregaremos bien en sede judicial o en el domicilio copia literal de esa cédula. ¿Cómo lo acreditamos? Con una diligencia en la que diga yo el auxilio personado en este domicilio a tal hora, localizada la persona identificada al demandado, fulanito de tal, con DNI cual, le cité tal y tal para el día, haciéndole entrega, ¿verdad? Haciéndole entrega de la correspondiente cédula de citación, de emplazamiento o haciéndole entrega de la copia literal. ¿Vale? Siéndolas tal y tal hora, firmo y ya está, ¿vale? El auxilio en todos estos actos actúa con carácter de autoridad, por lo tanto, tiene cierta presunción, salvo prueba en contraria, de que eso ha ocurrido así. Bien, en cuarto lugar, en todo caso, fíjense de esta coletilla que nos ponen aquí, en todo caso, lo hará el personal al servicio de la Administración de Justicia por medios telemáticos. ¿En qué casos? Los que ya hemos visto. Ministerio Fiscal, abogado del Estado, servicios jurídicos de las Cortes o de los parlamentos autonómicos, administraciones distintas, la Seguridad Social y resto de administraciones de la comunidad autónoma y ayuntamientos u otros entes locales. Todos ellos por medios telemáticos en todo caso. No se olviden que la pregunta está aquí, ¿vale? Nos lo va a poner en las respuestas. ¿Cómo se practicará una citación al abogado del Estado en el caso penal número tal y tal, en el procedimiento abreviado número tal y tal? Lo hará el auxilio judicial, lo hará el Servicio de Administración de Justicia mediante entrega, lo hará por medios telemáticos, salvo que tenga procurador, lo hará en todo caso, ¿vale? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? ¿En todo caso o en todo caso salvo que tenga procurador? Y miren lo que les voy a subrayar aquí. El procurador siempre, si tiene procurador y actúa en representación, nos volvemos siempre aquí, aunque se trate de alguna de estas partes. Esto no suele ocurrir, ¿vale? Y además no suele ocurrir porque a todas estas entidades se les permite precisamente actuar sin procurador, ¿vale? Simplemente se persona el letrado de la administración de lo que sea o el servicio jurídico de lo que sea, ¿vale? Si tuviera procurador porque les da la gana designarlo, a través del procurador. Nos olvidamos de los medios telemáticos, pero ya les digo que lo normal es esto en todo caso. Bueno, yo creo que por último, contenido son y media. Tú me dirás, Seo, si me da tiempo un poquito más. Vete acabando, vete acabando. Terminamos el 152 por lo menos. Miren, el contenido... 70 preguntas. El contenido de las cédulas, tanto de citación como de emplazamiento, el próximo día veremos al inicio un ejemplo de cada una, ¿vale? Tanto de cédula de citación como de cédula de emplazamiento, con el contenido. Deberá tener escrito, para que lo pueda ver la persona destinataria, el carácter judicial del escrito. ¿Esto cómo se ve o cómo se manifiesta? Ustedes sabrán, los que están en los juzgados y los que no también lo sabrán, que todo documento oficial tiene un escudo, un sello, una identificación, el nombre de dónde viene, ¿verdad? Una serie de datos y símbolos que lo convierten en oficial, ¿verdad? Que le dan ese carácter. Pues a eso se refiere el carácter judicial. Juzgado número 3 de La Laguna, escudito, pues, la franja en el lateral, las advertencias que ya nos imprime el folio, ¿verdad? De que este documento es judicial, no sé qué, no sé cuánto, numerado, etcétera, etcétera. Dirá quién es el tribunal o quién es el letrado que lo manda. Dirá el procedimiento en concreto donde lo hemos dictado. Notifíquese tal resolución en el juicio verbal número no sé qué, no sé cuánto. La persona destinataria que tiene que recibir la citación o el emplazamiento. O en su caso, que esto no hemos llegado, el procurador que se encargue de cumplimentarlo. Si la parte lo solicita, recuerden, la citación, el emplazamiento, el acto de comunicación se puede encargar al procurador de la parte demandante para que él vaya con sus medios y lo haga, levantando, eso sí, un acta o una diligencia bajo su responsabilidad. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Ha cambiado la fe que le tenemos al procurador? Sí, porque antes se le exigía la presencia de 2 testigos que acreditaran la persona, la plena identificación del demandado, de la persona que haya de recibirlo, y eso ha ido cambiando, eliminando a los testigos y dándole la responsabilidad completa al procurador que tiene que cumplimentarlo. Se le pone en plazo si es necesario y tendrá que cumplirlo. Bueno, pues si es así, lo tendrá que poner. Y la cédula también contiene
¿Para qué le estoy citando? ¿Para qué le estoy emplazando? Contestar a la demanda, prestar declaración, lo que ustedes quieran. Y el lugar, día y hora en que tiene que hacerlo. Esto si se trata de una cédula, le diré el lugar, el día y la hora. Pero si se trata de un emplazamiento, le diré el plazo en el que tiene que actuar. Plazo dentro del cual debe contestar a la demanda o lo que sea. Por último, lo que ya sabemos. Te pregunta Marga, y los requerimientos en penal, Sí. entiendo que eso lo veremos cuando veamos la parte de ley de enjuiciamiento criminal. No sé si te refieres a los requerimientos, los que practica, por ejemplo, el secretario para cumplimiento de las penas. No sé si te refieres a eso. Es que en penal siguen siendo requerimientos, pero tienen un carácter distinto. Cuando tú en un procedimiento requieres al demandante para que aporte un informe médico de unas lesiones, ese requerimiento es exactamente igual que este. Se le requiere, tú llamas a la persona y le requieres para que en el plazo de 5 días me traiga esa documentación. O le requieres, por ejemplo, para que imprima los mensajes de audio o de vídeo donde están las amenazas. Imagínate que estás investigando unas amenazas en el ámbito de violencia de género, por ejemplo. A la señora le pides que traiga esos audios en un soporte que tú puedas oír. Ese requerimiento se lo puedes hacer en la propia declaración, se lo puedes hacer mediante un requerimiento en sede o incluso mediante una salida. La ley no lo prohíbe de ninguna manera. El auxilio iría a casa de la señora y le haría una diligencia de requerimiento. No pasa nada, se puede hacer. Lo común, lo normal, el mismo día que va la señora, en la declaración se anota ahí que en este acto se le requiere para que aporte la documentación que sea. Distintos son esos requerimientos a los requerimientos que yo creo que dice Marga. Cuando se dicta una sentencia de condena, bien sea en los juzgados de instrucción, en los mixtos, o bien sea más arriba, en los penales o en la audiencia provincial, para ejecutar cada una de las penas, en lo que se llama la ejecutoria, un procedimiento ya de ejecución de una sentencia, el letrado de la administración debe requerir de cumplimiento. Por ejemplo, me han puesto 1 año de prisión, tendrá que requerirme el juzgado para que entre en prisión. Recientemente, a los que les guste el fútbol, a un buen jugador de... ¿dónde está Teo Hernández? El hermano, Lucas. Lucas, en el Bayern Múnich. Pues le condenaron a 6 meses de prisión por un tema de violencia con su novia o exnovia y tiene que entrar en prisión. Pues el juzgado le ha llamado para requerirle de ingreso, para requerirle que en el plazo de 10, 15, 20 días, lo que le marquen, entre en prisión. Ese requerimiento lo practica el letrado de la administración con un poquito más de garantía. ¿Por qué? Porque es el que da inicio al proceso de ejecución. Oiga, primero entre usted voluntariamente. Si no entra en ese plazo que usted mismo le hemos puesto y que usted ha firmado, la consecuencia va a ser ponerlo en busca y captura para entrar, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con las distintas penas que hay. Trabajos en beneficio de la comunidad, multa, localización permanente o con las medidas cautelares que se pueden poner, una orden de alejamiento, un embargo, le requiero para que designe bienes en penal porque abre una pieza de patrimonial, una pieza de responsabilidad civil. Bueno, pues todos esos requerimientos se los hago con la idea de que cumpla, ¿vale? Normalmente eso se hace en sede, hasta el punto de que en los procedimientos abreviados, por ejemplo, y en los sumarios, si la persona no está localizable, yo puedo acordar una búsqueda y captura específicamente para ese requerimiento al investigado, ¿vale? Le puedo mandar traer para esa cuestión, ¿vale? Bueno, por último, saber lo que ya sabemos. Notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admite respuesta. ¿Vale? Aquí está la única posibilidad, a no ser que el juez expresamente lo haya acordado en eso, ¿vale? Notifíquese la sentencia y pregúntesele a qué hora sale el niño del colegio para ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque es un dato que interesa. Entonces se le admite respuesta sobre algo en concreto, ¿vale? O emplácesele para que manifieste o notifíquese tal resolución y requiérasele para que diga cuándo va a venir a España, ¿vale?
porque interesa para cualquier cosa. Es un supuesto raro, a no ser que así se hubiera mandado. Es un supuesto en el que una notificación admitiría alguna respuesta. Yo no lo he visto, y si lo he visto es a modo de requerimiento siempre. Siempre lo remiten a un requerimiento. ¿Por qué? Porque los requerimientos sí que admiten, como sabemos ya, respuesta. Ahora lo que añadimos es que se consignará esa respuesta de manera sucinta, es decir, resumida, no tiene que ser recogerle ahí una declaración de 1000 folios, tengo esto, pero me pasa esto, el día tal voy al médico. No, 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 que no puede comparecer por razones médicas y que aportará el informe. Ya está, suficiente. ¿Vale? En una diligencia del auxilio judicial o en sede judicial. Vale. Si les parece, nos quedamos aquí, aunque hayamos visto poquito, hemos iniciado el largo sendero de la notificación de estos articulitos, que ya les digo es bastante accidentado. Hay que tener mucho cuidado con cada uno de los detalles. Es muy detallosa, ¿vale? Y va en orden, sí. Son pocos artículos. Realmente el tema 28 de la Ley de Enjuiciamiento Civil abarca del 149 al 168. De hecho, lo vamos a marcar como tarea, aunque no lo hayamos visto. Hasta ahí, sí. Lo vamos a marcar como tarea. Vamos a hacer un test el próximo día sobre ese articulado y lo vamos viendo sobre la marcha en clase, ¿vale? Pero vamos adelantando un poquitito de materia, aunque no lo hayan visto, aunque tipo Marcos, tipo David, lo vayan a ver a palo seco ahí sin una explicación, no pasa nada. Es casi que mejor leerlo y si no entienden algo, luego preguntarle a Fran en la próxima clase o lo que sea, ¿vale? Sí, tráiganse las preguntitas del 153 al 168, las dudas. Y lo vamos viendo sobre la marcha. Les voy a marcar del 149 al 168. Son 3 o 4 folios, o sea, no es mucho más. Pero una cosa, este articulado tienen que estudiárselo súper bien. O sea, yo les diría que el artículo 161, por ejemplo, como el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque son de los artículos que más caen en prácticos. Ya echaba de menos esa frase en esta vuelta ya. Sí, sí, no, el 161 estuve mirándola ahora y lo tenemos. Tienen en la plataforma una pregunta por párrafo. O sea, está todo a tope de preguntas. Sí, es importante. Pero súper importante del 149 al 168. Cuando nos oigan cuando nos oigan lo del Padre Nuestro, sobre todo a SEO, háganle caso. Que nada, ahí tienen los enlaces. Y después del tema 4, del 25 al 54, para seguir la dinámica, vimos del 1 al 24 esta semana, el que vamos a hacer hoy, pues del 25 al 54 la próxima. Y ahora se lo mando todo al grupo. Los enlaces de los test los tienen ahí, que se los colgué antes. Y dime yo cómo llego, SEO, por favor. Elisa, tienes que ir al tema 27. Sí. Y en donde pone el test 6. Vale. Y del tema 4, el test 3. 4-3, vale. Voy a ello. Exacto. No, Marco, la tarea que les mandamos ahora es para el próximo martes. El jueves que yo comenté antes es una clase que tenemos atrasada, que es cuando vamos a hacer el examen ese. Pero se lo avisaremos con tiempo para que ustedes se organicen, puedan estudiarlo también. Ok. Voy a mandar la tarea esta.